Bueno, les damos un corte. Oh, a ver. Vuelvo y arranco. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, iniciando esta nueva semana, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco y Michelle Carreño en nuestro segmento Gobierno Civil Bíblico. Les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorrito, muchas gracias por la oportunidad que siempre tenemos de estar aquí en la radio Busco en Ti y este programa acerca de gobierno civil bíblico. Aquí hablamos de gobierno en todas las esferas de la sociedad y hablamos de gobierno como una propuesta no nuestra, sino que es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, de que si existe un sistema de gobierno en el mundo que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a este programa, a los que nos ven en directo y los que nos verán en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Bienvenidos, al igual que nuestros co-directores del programa, la señorita Michelle Carreño, bienvenida otra vez. Muchas gracias, señor Molina, y es un placer estar aquí compartiendo una semana nueva, aquello que Dios nos ha enseñado para también cómo empezar a transformar esas huellas en la sociedad. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Michelle, por estar con nosotros, ser parte de este programa, y también a nuestro querido amigo chileno, Juan Muchas Carlos gracias. Polanco. Gracias, Pastor. Michelle, una vez más, comenzando esta semana con todo el ánimo para seguir trayendo las ideas de la libertad. Sí, señor. Aquí estamos tratando al máximo, dialogando entre nosotros, trayendo temas vivenciales, contemporáneos. Aquí estamos exponiendo principios bíblicos y, claro, oponiéndonos a todo aquello que roba la libertad, a todo aquello que quiere quitar la propiedad privada y a todo aquello que quiere limitar la libertad, que es un derecho no dado por el hombre. La libertad es un derecho que lo da Dios. Ningún gobierno, ningún hombre, ningún sistema tiene esa capacidad de dar derechos, sobre todo los inalienables, al hombre. Esos derechos ya han sido dados y los gobiernos existen para apoyar, soportar estos principios. Cuando los viola, entonces ahí es donde entramos nosotros para denunciar, para decir por qué están violando los principios, qué son las consecuencias de esto, y así paso a paso iluminar el entendimiento de las personas para que se opongan a este tipo de filosofías y liderazgo que se levantan. Saben ustedes, muchachos, Juan Carlos y Michelle, que de tiempo en tiempo se levantan algunos que creen que son los iluminados, los salvadores de la sociedad, los que tienen la respuesta única a la crisis del hombre. Se levantan, y cuando ellos se levantan y quitan a Dios de su lugar y se ponen ellos, es donde comienza el caos para toda una sociedad. Como estamos aquí en Colombia. Aquí en Colombia, como a este gobierno izquierdista, sus propuestas han sido detenidas, o por lo menos se le ha dicho a esas propuestas de reforma que no son constitucionales, que no son válidas, están en contra de la sociedad, pues este gobierno izquierdista dice, ah, sí, entonces si no van a aceptar las reformas, entonces
le pido la renuncia a todos aquellos que les he dado trabajo, a todos los ministros conservadores, todos los que son ministros conservadores, liberales de otros partidos, a quien el presidente le ha dado oportunidad de trabajo, ahora por no apoyar su reforma, les pidió su renuncia. ¿Cómo llama ese gobierno, Juan Carlos? Tirano, déspota, realmente. Un Salta gobierno todo tipo de constitucionalidad que hay. que dice la señorita Carreño al respecto. Vemos también que es la consecuencia de malentender cuál es la función del gobierno. Y es que se le ha dado todo el poder al gobierno y queda como este título de este libro que todo el tiempo compartimos, que es el gobierno todopoderoso. Así es, pues esas son las condiciones en que estamos ahora en Colombia, que otros países de Latinoamérica y del mundo han experimentado y están experimentando, ¿no? Algunos países que quisieron probar la izquierda y ahora se lamentan, como Chile, como Bolivia, como Nicaragua, como Colombia, como Venezuela, como Perú. Cuba, países que, entre otros, ¿no? Porque hay otros que han querido probar algo que no ha funcionado en la historia nunca. Ningún sistema de gobierno izquierdista puro ha tenido prosperidad en ningún país del mundo. No funciona, Juan Carlos. ¿O ha funcionado en Chile? No, nunca, jamás. Se ha intentado 2 veces y las 2 veces ha sido un fracaso absoluto. En el 73 y ahora, hoy lo que estamos viendo hoy en día, y es exactamente lo mismo. Es como probar, intentar obtener un sabor diferente con la misma receta. Esto Eso me es gusta, esa absurdo. parte. Es absurdo completamente. Y algo que dijo usted, pastor, importante, es que nuestros derechos son inalienables, nadie los puede quitar, son dados por Dios. Y mucho problema que tienen las personas hoy en día que son muy idólatras. Entonces aparece un político que tiene ideas correctas todo, y la gente dice, este nos va a dar la libertad. Mentira, nosotros ya somos libres, lo que debemos que hacer es defender esa libertad. Es defenderla, porque la libertad no está más de una generación de perderse. Como digo siempre, yo puedo ser libre, pero mis hijos pueden ser esclavos, si no les enseño a defender bien su libertad, porque siempre han habido y hay y van a haber en el futuro personas que quieran esclavizar a otro tipo de personas. Eso es esa es la historia de la humanidad desde el principio, desde Nimrod hasta el presente. Entonces, Dale. entonces es muy importante entender eso, de que nosotros estamos acá, no somos los profetas, ni mucho menos somos los elegidos, los the chosen one, ¿no? Estamos solamente para advertirle a la gente que a través de la Biblia, y que ellos se hagan responsables y defiendan ellos mismos su libertad. Nadie va a venir a darle libertad. Ellos ya son libres, defiéndanla. Así es. Déjenme leerles este pasaje aquí del libro Liberando las Naciones, que habla de los principios fundamentales de las naciones cristianas. Estamos hablando del cristianismo y la sociedad. Colombia es una nación cristiana. Bueno, en Latinoamérica, la mayoría, así todas las naciones son cristianas, porque se han aferrado como fórmula religiosa al cristianismo, unas más, unas menos, pero está el cristianismo, está el protestantismo, hay otros grupos religiosos en todos los países que realmente influyen en el comportamiento de los individuos. Aquí dice, el mundo está cambiando rápidamente. Las naciones están clamando por libertad, buscando caminos para traer prosperidad a sus territorios. Hemos sido testigos de la caída del comunismo y vemos la posibilidad de un continuo cambio positivo afectándose en el mundo, y el potencial de levantamiento nacionales también es grande. La mayoría de las naciones están enfrentando problemas serios. Individuos, familias, negocios y naciones están derrumbándose o al borde de hacerlo. Las presiones están aumentando sobre cada área de la sociedad. ¿Cómo podemos sostenernos bajo estas presiones? ¿Dónde buscaremos las respuestas a tantos problemas y situaciones difíciles que enfrentamos? La Biblia nos provee las respuestas, con principios de libertad,
para los individuos y para las naciones que están bajo opresión. Busca ahí, Michelle, Juan 8:32, 28, termino de leer para leer ese pasaje. La Biblia enseña, y la historia confirma, que en la medida en que una nación aplique los principios de la palabra de Dios y los aspectos de su sociedad, en todos los aspectos de su sociedad, asimismo esa nación obtiene libertad y prosperidad. Los principios contenidos en la Biblia abarcan todos los aspectos de la vida, que incluye asuntos divinos entre el hombre y Dios, pero también asuntos sociales y civiles. Juan 8:32, Michela. Que leemos en Juan 8:32, complementando lo que leíste, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Ese es el aspecto primario de lo que enseñamos aquí, que conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pues la verdad es Dios, la verdad es Jesucristo, la verdad es la Biblia. Y las naciones que aplican los principios bíblicos son las naciones que disfrutan de mayor libertad. Si ustedes miran, muchachos, el mapamundi, bueno, los que estudian, los misionólogos que estudian la situación cristiana en el mundo, ellos han dividido el mundo en partes y han dividido y han dicho hay una ventana que se llama la ventana 1040. ¿Han escuchado de eso? Una ventana en el mundo, que esa ventana muestra a los países, número 1, más pobres del mundo, los países con más problemas de enfermedades, los países de mayor ignorancia y los países en donde hay un gobierno déspota, tirano. Y el análisis es que esos países están así porque intencionalmente han rechazado a Dios, han rechazado la Biblia. Y luego la historia muestra cómo algunos de estos países, a medida que van abrazando el cristianismo, van saliendo de esa mentalidad esclava, van saliendo de ese sistema de pobreza y van encontrando una luz, un rumbo diferente, individual, familiar y nacional. Hablemos de eso. Estamos hablando del cristianismo. ¿Por qué el cristianismo es tan importante para la sociedad, muchachos? Incluso si continuamos con el ejemplo que pusiste de la ventana 1040, realmente es muy importante aún ver que dentro de esta ventana o este grupo de países, lo que reina es la religión del Islam, los hindúes o los budistas y otra serie de cosas. Y cuando vemos los resultados de estas creencias religiosas, lo que vemos es que, según las estadísticas, 8 de cada 10 personas que sufren pobreza extrema viven dentro de esta ventana de 1040. Y es aquí cuando vemos una vez más cómo realmente cuando decimos que la verdad hace libres, no nos referimos solamente a algo como muy espiritual o como muy alejado, sino que nos referimos a algo espiritual que pasa en lo interno, pero que luego se ve reflejado en lo externo, en naciones enteras, que si no descubren la verdad, siguen en esclavitud, siguen en pobreza, pero si descubren la verdad y la aplican, pueden llegar a ser países muy grandes y realmente tener economías saludables y tener también familias felices y fuertes. Exactamente, también es importante ver cómo hay un antes y un después en la misma filosofía cristiana, esto pre-reforma y post-reforma, y cómo los países que adoptaron la reforma, países que adoptaron la sola escritura, la solo Dios, la sola fe, la sola gracia, prosperaron mucho más que los países contra reforma, los países católicos, y por desgracia, no digo por desgracia, igual gracias a Dios por su inmenso amor histórico por nosotros, pero nosotros los latinos tenemos herencia católica por el Imperio Español, ¿cierto? No fuimos conquistados ni por ingleses, ni por holandeses, ni por nada, ni por alemanes, ni por ninguna nación reformada, digamos. Y podemos ver las consecuencias de eso. Como hoy en día podemos ver cómo es un país bien religioso,
pero poco bíblico. Un país bien místico, pero hay poco razonamiento bíblico, hay harta manipulación y eso se ve en todos los sentidos, desde la pobreza individual de cada persona hasta la corrupción en el gobierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son dos puntos de vista de ver, son puntos de vista completamente diferentes, de la manera en la que tenemos que ver, la manera en la que podemos ver el pecado, podemos ver el poder de Dios sobre nosotros, podemos ver el gobierno, un montón de cosas, y eso influye mucho en la sociedad. Así es, y me llama la atención por lo que está diciendo Michelle también, cuando se habla de que estos países, estas sociedades, que son consideradas las más pobres, que son consideradas las más esclavas, las más ignorantes, son sociedades que han abrazado una religión, porque el cristianismo es considerado una religión, no podemos apartarnos de eso, pero estas sociedades que han abrazado, por ejemplo, el budismo, el hinduismo, aún los que han abrazado el musulmanismo, son sociedades en donde opera el despotismo, unos porque hay un gobierno tiránico totalmente, como los musulmanes, ¿no? Los musulmanes son un gobierno tiránico y el que no se someta a la ley musulmana le vuela la cabeza, así de sencillo. Las otras religiones que no sean tan violentas como el musulmán, porque eso tenemos que resaltar eso, Juan y Michelle. La religión musulmana es una religión violenta, una religión de sangre, una religión de fuerza. Mahoma era un general guerrero, él llamaba a matar, más que el profeta Mahoma de ellos, el pseudo profeta, era un guerrero, un general guerrero. Él mandaba a matar, mandaba a destruir ciudades, a violar mujeres, a secuestrar niños, mandaba a hacer todo eso. Para el musulmán todo eso es válido. Sí, claro, porque es la forma como impone sus ideas, la forma como impone lo que cree, que es la idea de los musulmanes. Y a mí me han dicho, ay, no hable tan mal de los musulmanes, pero ¿cómo puedo hablar bien de los musulmanes? Dice, no, es que hay musulmanes buenos. No hay musulmanes buenos, porque los musulmanes que son buenos son los que están frenados por la ley occidental. Si los musulmanes que viven en América tuvieran la ley que tienen en Medio Oriente, no serían buenos. Están frenados porque hay una ley que ampara a la mujer, ampara un montón de cosas que ellos se sienten frenados por eso y están a la fuerza. El otro día yo debatía con una chica y me decía, lo que pasa es que tú eres muy islamofóbico. Y yo le decía, mira, para comenzar, esa palabra no existe, esa es una fobia que no existe. Y si existiera, sí, le tengo miedo al Islam. O tú no le tienes miedo al Islam, le decía, como mujer. Y ahí pensaba, decía, no nos conviene a nosotros que esta religión se imponga en América. No podemos permitir eso, ni mucho menos como cristianos, porque es un terror, es algo que solamente las personas que han vivido bajo el yugo del Islam pueden entender. Es como el comunista que vive en los Estados Unidos. Apoya el comunismo y vive en Nueva York, entonces, vive en opulencia. Claro, entonces no viven lo que predican. Entonces, el cristianismo en la sociedad es demasiado importante, porque el cristianismo es lo que trae libertad mental, es lo que trae libertad espiritual y trae libertad física, trae las ideas correctas en las diferentes áreas, las ideas correctas en el hombre, le da valor al hombre, las ideas correctas de la mujer, porque todas estas países en donde están los más pobres, los más esclavizados, son países en donde se viola derechos. Por ejemplo, la mujer no vale nada, la mujer es inferior, los niños peor, solamente predomina el hombre, es el único que tiene ciertos derechos, pero todo eso es porque han abrazado una religión, y su religión no le ha traído un impacto a la sociedad. Esa religión lo que ha traído es más dolor, más tristeza, más angustia, ha traído más pobreza, y la gente que abraza otras religiones que otra libertad son la gente que tiene más depresión.
son la gente que sufren internamente y son la gente que no valoran la vida porque prefieren, yo prefiero morirme, yo prefiero que esto se acabe. El hinduismo es una religión en donde una rata vale más que un ser humano. O sea, las ratas no las matan, pueden estar encima de la mesa, encima de tu comida, y no pueden matarla porque según ellos, según el hinduismo, significa que es prosperidad para la casa. Una rata significa eso. Se bañan con orinas de vaca. No prefieren matar a un humano que matar a una vaca para alimentarse. Y recordemos que donde hay adoración animal, hay sacrificio humano. Eso va de la mano, completamente. Tremendo. El cristianismo, entonces, históricamente, ha demostrado que es la religión de mayor libertad en la sociedad, que produce mayor libertad. El cristianismo bíblico ha demostrado históricamente que trae prosperidad a los individuos. El cristianismo ha demostrado que cambia personas, que cambia familias, que cambia empresas, que cambia ideas y permite que la gente realmente pueda ser feliz. Porque la gente es feliz cuando puede disfrutar del fruto de su trabajo. Michelle, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, tal vez nos sirve mirar un poco lo que era o lo que describe la Biblia acerca de otros pueblos y el pueblo de Israel, de cómo otros pueblos vivían en esclavitud, vivían hablando de paganos, vivían siempre con el miedo de que este Dios lance un rayo y que todo se consuma, o con el miedo de que deben sacrificar tanta cantidad de niños para que el Dios no se enoje y les dé de comer. Pero la nación de Israel vivía bajo preceptos que no cambiaban, vivía con leyes que jamás iban a variar porque Dios siempre iba a responder y ser fiel a esas leyes, esas promesas. Entonces vemos cómo incluso en la Biblia y también después, aún de la época bíblica, vemos con los griegos y los romanos, vemos con también los filósofos populares como Platón, como Sócrates, que todos ellos aún defendían temas como el infanticidio, defendían también temas como el aborto y incluso quería resaltar la frase de un filósofo que era muy popular, que se llamaba Séneca, que decía, destruimos la progenie no natural, ahogamos incluso a los niños que al nacer son débiles y anormales. Y esas ideas estaban tanto cuando estaba el pueblo de Israel iniciando, como mucho después, muchos años después, cuando se consolidaron imperios romanos y griegos. La idea de que no importaba la vida humana, y si un niño nacía débil o aún si nacía mujer, era algo que podía ser desechado. Claro, porque las ideas, ¿no? que tiene cada quien, las ideas que tiene cada religión. El cristianismo tiene la idea de que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios, que tenemos el mismo valor, todos tenemos el mismo valor, y que una cosa que predomina en el cristianismo es el amor al semejante, amar al prójimo, dice, amar al prójimo como a ti mismo. Las otras religiones no tienen esas ideas tan claras, porque por ejemplo en India ya ha cambiado mucho, todavía es muy fuerte, pero se cree que el ser humano no es igual, que hay desigualdad. Por eso es donde nacen las castas, y la casta de superior, los que pueden disfrutar de buena comida, de buena vestida, de buena casa, porque ellos nacieron en ese nivel. Y viene otra casta inferior, que siempre tiene que ser pobre, tiene que sufrir, tiene que ser cochinos, no pueden estudiar, en fin, no tienen oportunidades. Y como tienen esa mentalidad en su cabeza, entonces no se preocupan por mejorar, no se preocupan por cambiar, no se preocupan por estudiar. Pero el cristianismo viene con la filosofía y penetra diciendo que el hombre es hecho a imagen y semejanza y que está destinado para la inmortalidad. ¡Wow! Entonces, eso le da al hombre valor. Dice, sí, usted es hecho a imagen y semejanza de Dios, usted es inteligente, usted puede tomar decisiones,
usted puede disfrutar de la toma de decisiones que haga. Entonces, lo primero que hace el cristianismo es cambiar las ideas en la mente de las personas. Eso es muy importante, ¿no, Juan? Porque las ideas tienen Exactamente. consecuencias. Exactamente, no somos criaturas que alguien nos manda que hacer y somos responsabilidad de alguien más, sino nosotros somos dueños de nuestras decisiones, tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo y somos responsables de cada acto que tenemos. Eso es algo que el cristianismo hace, sobre todo con la reforma, le hace a la sociedad en sí, hazte responsable de tú eres responsable, no hay nadie que te diga qué es lo que tienes que hacer ni que no tienes que hacer. Tú conoces la ley, conoces mi palabra, haz lo bueno. Michelle. E incluso vemos como realmente el mismo Jesús invitaba a que los cristianos deben ser vistos, deben ser visibles dentro de una sociedad, porque cuando hay tinieblas, la luz es visible. Y aún vemos mucho esa tendencia de que los cristianos están como encerraditos y que hacen lo suyo, pero solamente dentro de la iglesia y ya cuando salen, pues no hay nada más que hacer, sí, solamente se puede dentro de lo espiritual, solamente dentro de la alabanza está Dios, solamente dentro de la oración está Dios. Pero lo que oraba aún Jesús para nosotros, los seguidores que habrían de venir, era que le oraba al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Así que aún vemos como el deseo para nosotros como cristianos, o la aspiración que debemos tener ahora es que no solamente tenemos la ley más justa, más perfecta, sino que también tenemos a aquel que nos ayuda a cumplir esa ley. Y realmente eso es algo orientado a nosotros como cristianos, que podamos entender el hecho de que Él no quiso quitarnos del mundo, sino que quiso que permaneciéramos acá para ser aquellos que empezaran a trabajar en cada esfera de la sociedad, para ser aquellos que destacaran en las artes, que destacaran en la comunicación, que destacaran dentro del gobierno, que destacaran dentro de la iglesia, que destacaran aún en la forma de hacer familias para hacer naciones fuertes. Entonces, vemos una vez más cómo realmente el principio bíblico es que conocemos la verdad, esta verdad nos transforma y con esta verdad transformamos la nación. Es muy importante afianzar la idea que el cristianismo es la única filosofía de libertad, que el cristianismo es la única filosofía de la cual se pueden sacar leyes justas. El cristianismo es el único sistema que realmente trae al individuo libertad y prosperidad, libertad física y prosperidad económica. No hay otro sistema que religioso que aplicado a la sociedad tenga esos resultados. Toda otra filosofía, todo otro sistema religioso donde se aplica en una sociedad, lo que trae es caos, angustia, trae jerarquías, trae injusticia, porque uno busca su beneficio a costillas de otras personas, porque pues están aplicando el sistema equivocado de cristianismo. Entonces, Colombia, Latinoamérica, le hablamos a ustedes. Latinoamérica es cristiano, Colombia es cristiano, tenemos 50 millones de habitantes. En su mayoría, todos dicen que son católicos. Y hay 15 millones de personas que dicen ser protestantes evangélicos. Eso significa que hay una fortaleza muy grande de gente que piensa bien, de gente que tiene temor de Dios en un sentido. Por lo tanto, lo que hay que hacer es bajar, es decir, aplicar los principios bíblicos a la vida, a la familia, a los negocios, a la educación, al entretenimiento. Aún suena raro, pero bajar los principios de Dios a la iglesia. Suena raro eso, ¿no? Pero así es. O sea, que comience a vivir lo que dice la Biblia. Si hacemos eso, entonces el resultado está garantizado. Increíble, ¿no, Juan? Efectivamente. Resultado garantizado. No es que se va a probar a ver si funciona. No, ya se probó y ya se garantizó que sí funciona. Hay naciones que lo han hecho y sí funciona. O sea,
La historia secular ha intentado ocultar eso, pero si uno lee historia de verdad y ve la historia de Israel, la historia de Estados Unidos, la misma reforma, como cuando la gente fue a la Biblia y aplicó la Biblia de verdad, cómo cambió el mundo entero, sí hay cambios de verdad, digamos. Hay dos maneras que el cristiano tiene la manera, hay dos formas en las que el cristiano puede ver al mundo. La primera es la derrotista, ¿cierto? Esta en la que desde que Jesús vino, murió, resucitó, la cosa ha ido mejor, ha ido empeorando y hoy en día tenemos que resguardarnos porque el Cristo ya viene y guardémonos y esto ya no da para más. La otra es todo lo opuesto. Desde que Jesús vino, ha habido un proceso de libertad en donde la gente ha obtenido más y más y más libertad, a tal punto de que el cristiano debe animarse y decir, continuemos con esto sigue, no hay que esconderse, hay que seguir luchando, hay que seguir dando la batalla, hay que preparar a esta novia para cuando venga Cristo a buscarla, tiene que estar impecable esta obra. Entonces, yo me considero del segundo. Yo creo que la historia, desde que Jesús vino, murió y resucitó, la historia ha ido de menos a más en cuanto a escala de libertad. Y eso lo podemos ver comparando los estándares morales que tenemos ahora con los que habían hace 2000 años atrás. Claro. Entonces, nosotros como cristianos no podemos escondernos, no podemos construir, no podemos transformar a la iglesia en un búnker, en donde debamos encerrarnos, porque no, salgamos, batallemos, tenemos la mejor arma, que es la Biblia, la palabra de Dios, y vamos a ganar al mundo. Eso está más que claro. Jesús cuando ascendió le dijo al pueblo, ir por todo el mundo, prediquen el evangelio, lo que yo le enseñé. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Todo este tiempo que estuvo acá enseñó el reino de los cielos. Y si nosotros enseñamos el reino de los cielos a la gente, vamos a hacer lo que ese grupito de discípulos hizo en Roma. La trastornó completamente. Poner la sociedad patas arriba, pero patas arriba en el sentido de que le está mostrando el camino correcto. Mire, para afianzar lo que dice Juan, nuestro amigo chileno, los marihuaneros salen a la calle a consumir droga, su marihuana o lo que sea, y no les importa que su ambiente huela al olor de la marihuana. Uno sabe cuando están consumiendo, no les da pena, lo miran a uno y siguen consumiendo. Los homosexuales lo miran a uno y siguen andando torcidos. Todos los ladrones, a mí una vez un ladrón me robó el reloj, me sacó un cuchillo gigante y no corrió, sino que me miró, sacó el cuchillo y siguió caminando como si nada. No temen. Toda esta gente no le da temor vivir lo que creen, expresar sus ideas equivocadas. ¿Cuánto más nosotros que somos cristianos? No debemos temor, porque el cristianismo es el único sistema religioso, el único sistema educacional, el único sistema gubernamental, el único sistema económico que realmente funciona. Es lo que necesita la gente. La gente necesita entender el cristianismo, fortalecerse en los principios básicos de la Biblia. Miren, le voy a decir lo que dijo Francis Schaeffer. Francis Schaeffer dijo lo siguiente, hablando de una sociedad no fundamentada. Él dijo, expresó que un individuo, familia, iglesia, asociación o gobierno con una base débil solo pueden permanecer cuando la presión sobre ellos no es muy grande. Entonces, pensando en eso, nosotros necesitamos tener nuestra base fuerte, una base que no sea solamente que me dijeron, que me contaron, que yo oí, que dijeron que la Biblia dice esto, que dijeron que si uno aplica esto funciona esto. No, cada persona es importante que entienda que debe experimentar por sí mismo lo que oyó o lo que lee de la Biblia, experimentarlo. Si lo hace, sus bases van a ser fuertes. Y cuando venga la presión, entonces va a soportar y la presión va a hacer que se levante esos principios, se levante el evangelio,
se levante la verdad, se levante el cristianismo y entonces opere en la sociedad. Yo creo, muchachos, Juan Carlos y Michelle, que nosotros aquí en Colombia estamos siendo probados ahorita en ese sentido. Tenemos presión. Y aquí es donde se sabe quién es quién. Si los cristianos nos vamos a encerrar en nuestras iglesias, 4 paredes, si vamos a negociar con el Estado izquierdista, si vamos a aceptar sus propuestas ideológicas corruptas y torcidas, vamos a pararlos, vamos a hablar y vamos a exponer el mal, pero exponiendo el mal diciendo la verdad. No solamente decir, esto está malo, esto aquello, no. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que funciona? Funciona el cristianismo, el evangelio de Jesucristo, Michelle. Y recordemos también que Dios ha diseñado esto para que un individuo pueda transformar muchísimo. Y es por eso que a veces vemos como una tarea imposible el hecho de cómo vamos a traer el reino de Dios a una sociedad que está tan perdida, cómo vamos a traer ideas correctas a una sociedad que pide por socialismo, que pide por aborto, que pide por feminismo. Y realmente no subestimemos aún el poder que tiene la palabra para transformar naciones, aún recordemos hombres que nos inspiran, como por ejemplo los misioneros. Podemos pensar en William Carey, que en la India fundó un montón de escuelas que transformó no solamente una parte de India, sino que empezó una transformación profunda en casi que todo el país. También recordemos a personas como George Mueller, que simplemente respondieron al llamado de cuidar a 30 huérfanos, que fue lo que él hizo, y empezó a ver cómo Dios le proveía para cada cosa, para cada necesidad. Entonces, realmente podamos ver aún en la historia cómo Dios ha respaldado a individuos y cómo Él sigue queriendo encontrar corazones dispuestos a decir, sí, yo creo que el cristianismo, yo creo que la palabra puede cambiar no solamente mi familia, que es el círculo más cercano, sino también mi sociedad y aún todo mi país. Y es la invitación que pues también Dios hace. Definitivamente, así es. Yo estoy pensando en el libro que transforma naciones de Loren Cunningham. Vamos a ver si para el miércoles podemos buscar algunos apartes, porque este libro es un libro donde nos habla de cómo las naciones del mundo fueron afectadas y cambiadas, transformadas por el cristianismo. Cuando no había cristianismo, ¿cómo estaban? Cuando llegó el cristianismo, ¿cómo cambió? ¿Cómo mejoró el estilo de vida de las personas? Porque la gente que eran paganos en el sentido de brujería, hechicería, dejaron todas estas cosas, que eran alcohólicos, dejaron esto. Hay un video, me acuerdo ahorita, de Guatemala, que llama El Milagro de Almolonga. ¿Han escuchado eso? Almolonga es una ciudad en Guatemala de 20,000 personas. El evangelio llegó, la gente se hizo cristiana y todo cambió en Almolonga. ¿Qué cambió? Las cárceles que estaban llenas de personas se vaciaron. Las cantinas donde vendían licor se cerraron. Como es una ciudad pequeña, un pueblo, agricultor, la gente comenzó a trabajar y la agricultura comenzaron a salir los frutos más grandes en el mundo. Yuca, zanahoria, papa, todo lo que cultivaban se multiplicó, o sea, comenzó a tener resultados. Hasta la naturaleza, fíjate, hasta la naturaleza sintió el cambio que las personas tuvieron, porque las personas empezaron a trabajar, a cuidar el campo, a dejar la vagancia, las familias se fortalecieron. Todo cambió en Almolonga. Es un pueblo que yo quiero ir cuando vaya a Guatemala. Me gustaría ir porque para saber cómo está ahora, después de 20 años, qué ha pasado, qué ha ocurrido con un pueblo que aplicó el evangelio y vio transformación, Juan Carlos. Exactamente, dándole una pequeña ayuda a lo que dijo Michelle sobre lo que podemos hacer nosotros con la palabra. El ejemplo más claro lo tiene Jesús, ¿cierto? En los 40 días que estuvo ayunando,
Esto me tocó enseñar el otro día en la iglesia y creo que es bueno para compartirlo ahora. Podemos ver que Jesús durante esos 40 días, cuando Satanás lo tentó, él no hizo nada místico, no hizo nada mágico, no hizo nada sobrenatural. Él lo único que hizo, la única manera que combatió fue diciendo, escrito está. No voy a hacer esto porque escrito está y escrito está, dijo. Entonces, eso a nosotros, bueno, Jesús siendo el Hijo de Dios, siendo capaz de, en ese mismo momento, mandar a Satanás a Júpiter a ver si estaba lloviendo o no, a que vaya para allá, en ese, por un chispeo, yo creo que tenía la autoridad para hacer eso. No lo hizo, decidió luchar en la manera en la que nosotros también podemos luchar, con la palabra de Dios. Entonces, animar a la gente a que lea la Biblia, la entienda, la comprenda y la aplique. La Biblia no es un amuleto, no es un escudo espiritual, digamos, no, es razón, es sabiduría, es conocimiento, y si se aplica, si la entendemos como lo que es de verdad, es la revelación más grande que hay, si lo entendemos como eso, de verdad vamos a generar cambio. Y si Jesús venció a Satanás en las tentaciones diciendo escrito está, nosotros también podemos hacerlo. Nosotros tenemos, ahí Jesús nos dio esa autoridad, esa responsabilidad, esa potestad de decir, de poder combatir a Satanás con eso, con la palabra de Dios. Indiscutible, no podemos pelear con la historia, no podemos pelear con los hechos verdaderos del poder de Dios afectando vidas. Yo soy uno de ellos. A los 17 años, abrí mi corazón a Dios, cambié. Si no fuera por el Evangelio, estuviera ya muerto tal vez. Y hay muchas historias de personas y como consecuencia del cristianismo, su vida cambió, su familia cambió, su economía cambió, su visión de la vida cambió. Entonces, no estamos hablando de algo metafísico, de algo cósmico, de algo ficticio, ¿no? Estamos hablando de algo que es real, que millones y millones de personas en el mundo lo han experimentado. También es verdad que muchos que han experimentado a Dios en sus vidas, otra vez lo han rechazado intencionalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues han vuelto a caer en esclavitud. Porque alguien dijo ahí que la libertad que uno encuentra, uno debe cuidarla, Michelle. Incluso ya que mencionaste, pues que el miércoles podemos hablar de el libro que transforma las naciones de Loren Cunningham, podemos recordar cómo él inicia este libro, y él inicia con una frase, y es que hay un libro que al encontrarlo podemos perderlo todo o ganarlo todo. Dice que perderlo significa olvidar cómo vivir. Siempre que un grupo de personas tiene la Biblia, la nación experimenta una transformación beneficiosa. Tenerla y meditar en ella significa esperanza. Pero cuando un grupo abandona la Biblia, abandona los principios que la han hecho libres, empieza a ver la decadencia dentro de ellas. Y es lo que actualmente, pues lamentablemente vemos aún dentro de Latinoamérica, en cómo el socialismo ha venido muy fuertemente a todos los países de Sudamérica especialmente. Entonces realmente vemos cómo Dios desea empezar a levantar hombres y mujeres que empiecen a obrar conforme a la verdad que puede transformar vidas. A mí hablar con ustedes y en el programa me da esperanza, porque a veces todo uno lo ve como negativo, como imposible, pero no, al hablar y razonar la palabra de Dios y mirar los hechos históricos, me da esperanza. El mal nunca va a prevalecer. El mal no va a salir victorioso, porque son más o somos más los buenos, somos más los que entendemos, somos más los que tenemos el temor de Dios. Y es tanta la fuerza que hay de entendimiento correcto que el mal al final caerá, se confundirá, se hundirá y no podrá continuar su aparente impacto. Bueno, el tiempo se nos fue, muchachos, qué cosa, ¿no? Pero tenemos el miércoles para que sigamos hablando del tema del cristianismo y la sociedad, y hablaremos un poco sobre países que fueron transformados por el cristianismo. Nos despedimos entonces, Juan Carlos.
Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.